Hola de nuevo, chicos. Ya estamos aquí otra vez. Bien, vamos a continuar ahora con un ejemplo práctico de todos los conceptos que acabamos de ver de posición, trayectoria y desplazamiento. Para ello vamos a ver el ejemplo que tenéis en vuestras fotocopias, en concreto el ejemplo 1. El enunciado del ejercicio dice tal que así. Me dicen, el vector de posición de un móvil en función del tiempo es r de t igual a 2t más 3i más t cuadrado j en unidades SI. Bien, este vector que me están diciendo que, como podéis observar, depende del tiempo, es lo que, traducido a nuestro idioma, hemos llamado, según la teoría, la ecuación del movimiento. ¿De acuerdo? Y tiene esta forma. Acostumbraros a que cada una de las componentes, dependiendo de cada uno de los vectores unitarios, tanto i como j, las pongáis entre paréntesis para que no se mezcle y así quede más clarito. ¿De acuerdo? Entonces, me están pidiendo en el primer apartado que determine la posición del móvil para diferentes tiempos. Entonces, teniendo la expresión genérica, que no es más que la ecuación del movimiento, para calcular el vector de posición para esos tiempos concretos, no habrá nada más que sustituir en dicha expresión el tiempo. Entonces, ¿cómo se expresa de forma física? Pues bien, R de 0 para aquel vector de posición que haga referencia al tiempo 0. Entonces, no hay más que sustituir donde se encuentra el tiempo por el tiempo 0, más 3 y más 0 al cuadrado j. Luego en el primero, de forma desarrollada, para que entendáis qué es lo que estoy haciendo. Con lo cual me queda que es igual a 3i y la parte dependiente del vector de la componente ni, y esto nos lo dice el vector unitario j, esta componente es 0. Todo esto en metros, ¿de acuerdo? Si tuviéramos que decir qué punto le corresponde, diríamos que P de 0 le corresponderían las siguientes coordenadas. Como tiene componente en X, sería el 3. Y como no tiene componente en J, es decir, la componente en Y, sería 0. De la misma forma, haríamos para el tiempo 2 segundos. Sin más que sustituir. Entonces sería 2 por 2, 4, más 3, 7i, más 2 por 2, 4, 4j. En unidades SI, metros. Punto que le corresponde, P de 2, que sería 7 y 4. Y de idéntica forma sería para el vector de posición para tiempo igual a 3. 2 por 3, 6. Perdón. 2 por 3, 6 y 3, 9 y más 3 por 3, 9 j en unidades SI metros, para la cual le corresponde el punto 3, que sería de coordenadas 9, 9. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo apartado. El segundo apartado, B, me están pidiendo que calcule la distancia del móvil al origen de coordenadas. Si os acordáis, si tenemos un determinado sistema de referencia, estas serían las componentes en X y estas las componentes en Y, y esta fuese la trayectoria de nuestro móvil, la distancia al origen de coordenadas para este vector que surge del punto, en este caso que me están diciendo, para el punto 3 segundos, es decir, P de 3, lo que me están pidiendo es que calcule el módulo de este vector. Porque el módulo de este vector lo que me hace es, lo que me marca es la distancia, equivale a la distancia de mi sistema de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, conocido el vector R de 3, que hemos calculado en el apartado A, que es 9i más 9j en metros, la distancia implica calcular el vector, por definición, perdón, el módulo.
Por definición, el módulo se escribe, acordaros que se escribe entre barritas y sería el módulo del vector r de 3, que es igual a ¿qué? A las correspondientes coordenadas pertenecientes a x y a y elevado al cuadrado. X en este caso sería 9 al cuadrado y y sería otros 9 al cuadrado, por lo tanto sería la raíz cuadrada de 9 al cuadrado 81 por 2, a lo que le corresponde un valor numérico de 12,7 metros. Esto es lo que me están preguntando en el apartado B. Vamos a continuación con el apartado C. Lo que me piden en el apartado C es lo siguiente. Me dicen que calcule el desplazamiento entre dos momentos puntuales en el tiempo, que sería para tiempo igual a 1 segundo y tiempo igual a 3 segundos. ¿De acuerdo? Si os acordáis, en el apartado A hemos calculado el vector para tiempo igual a 3. Sin embargo, no conocemos el tiempo para el vector de posición para tiempo igual a 1 segundo. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es r de 1. Al igual que hemos hecho antes, consiste en ¿qué? Consiste en obtener el vector de posición a partir de la ecuación del movimiento, sin más que sustituir el valor de t, en este caso, por 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces sería 2 por 1, 1 más 3, 5i, más 1 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1j. Este sería r de 1. Y r de 3 lo hemos calculado en el apartado anterior y lo único que hago es volver otra vez a copiar el resultado, que sería 9i más 9j, y también metros en unidades SI. Por lo tanto, aplicando la definición de desplazamiento como vector para la posición final menos vector para la posición inicial, deshacemos para nuestros casos concretos y sería r de 3 menos r de 1, o lo que es lo mismo, 9i más 9j menos 5i más 1j. ¿Cómo se suman o cómo se restan un par de vectores? Pues componente a componente. A la componente en y, en este caso, le resto la componente en y del otro vector y a la componente en j le resto el correspondiente valor de la componente en y del segundo vector, o lo que es lo mismo. 9 menos 5, 4i, y 9 menos 1, 8j. Este sería el vector desplazamiento. Me dicen que calcule no solo el vector desplazamiento, sino además que calcule el módulo de dicho vector. Es decir, tengo que calcular el módulo de delta de r, que ya sabéis que su fórmula genérica es la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. O lo que es lo mismo, en este caso la componente en x vale 4 al cuadrado más la componente en y que vale 8 al cuadrado. O lo que es lo mismo, 4 por 4, 16 más 8 por 8, 64. Esto sería exactamente igual a 16 más 64 sería la raíz de 80, o lo que es lo mismo, 8,94 metros, ¿de acuerdo? Aquí tengo calculado, por lo tanto, el módulo del vector desplazamiento y aquí tengo calculado el valor
del vector desplazamiento. Fijaros que esto es lo que os dije en teoría. El desplazamiento da como resultado un vector, mientras que el módulo de cualquier vector da como resultado una escalar, es decir, un número. A continuación vamos a determinar la ecuación de la trayectoria, que es lo que me dicen en el apartado D. ¿De acuerdo? El apartado D me piden calcular la ecuación de la trayectoria. ¿Cómo obtenemos la ecuación de la trayectoria? Pues la ecuación de la trayectoria se obtiene a partir de la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento hemos dicho que es igual a r de t 2t más 3i más t cuadrado j. Bien, para eso tenemos que extraer las ecuaciones paramétricas del movimiento. Ecuaciones paramétricas del movimiento. ¿Cómo se extraen? Pues de la siguiente forma. La x se extrae de la parte que depende de la componente en y. Por lo tanto, sería igual a 2t más 3. Y en el caso de la y, resultaría de esta parte que depende de la componente en j, del vector unitario j. En este caso es igual a t cuadrado. Entonces, como yo os expliqué en teoría, el primer paso, ¿en qué consiste? De esta expresión vamos a despejar la t, ¿de acuerdo? Por lo tanto sería x menos 3 igual a 2t. Con lo cual, despejando t, sería igual a ¿qué? A x menos 3 entre 2. De esta forma obtengo una expresión que depende, una expresión de t que depende de la x. A continuación, sustituyo en y. Por lo tanto, puesto que y es igual a t cuadrado, sería igual a x menos 3 elevado al cuadrado. Y si deshago esto, pues quedaría algo tal que así. 1/4 de x cuadrado menos 3 medios de x más 9/4. Y eso es todo, amigos. Ya os he explicado el ejemplo 1 para que de esta forma podáis trabajar los ejercicios que os he mandado. Venga, chicos, hasta luego.